Chicos, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola Hola, profe. Martina. Buen día. Hola Martín. Bueno, esperen que me prepare un poquitito y arrancamos. Bien. Bueno, la clase anterior habíamos visto, son dos nada más que quedaron. Por ahora sí, igual se conectan un poco más tarde a veces. Ah, se conecta más tarde. Bueno, perfecto. El parcial es el 6, ¿puede ser? El 8 creo que era, jueves 8, ¿no? O sea, la semana que viene, esta semana no, la semana que viene, el jueves. Claro, creo que sí. Sí, jueves 8. Bien. Perfecto, perfecto. No han cambiado nada respecto a eso. No, por lo menos no nos avisaron nada. Bueno, perfecto, perfecto. Este, bueno, habíamos visto entonces, entre las medidas cautelares que habíamos analizado en la clase anterior, más allá de los presupuestos generales y todo lo relacionado a las medidas cautelares en cuanto a su procedencia y viabilidad, ya entramos en el análisis de una medida cautelar específica como era el embargo preventivo, que es una de las medidas que está expresamente regulada en el Código Procedimental. Después de hablar del embargo preventivo, la normativa procedimental encuentra otra medida que se denomina cuál es el secuestro. ¿Bien? ¿Y qué es el secuestro? También es una medida cautelar, pero es una medida en cuya virtud se desapodera a quien es demandado en el marco de un proceso de un bien, de su propiedad o sobre el cual se está litigando, con el fin de evitar que eventualmente se pierda, sufra algún deterioro o algún tipo de menoscabo, y para ello asegurar el resultado de la sentencia. Entonces, de ahí vemos que el secuestro, como medida cautelar, conlleva y necesariamente trae aparejado que el deudor o demandado en el marco de un determinado proceso sea desapoderado de ese determinado bien. Eh, ¿Cuál diferencia o qué diferencia podemos encontrar con el embargo? En primer término, lo que deben saber ustedes que eh, cuando hablamos de embargo preventivo, ustedes saben cuando se trababa una medida cautelar de esta naturaleza, en principio, el bien embargado continuaba manteniéndose en poder del deudor o del demandado en el marco de ese proceso y en el cambio en el secuestro, precisamente, conlleva todo lo contrario. Significa que el demandado en el marco de ese proceso va a ser desapoderado de ese bien y ese bien va a quedar en manos ya sea de un depositario judicial, que puede ser una institución oficial, o un tercero, o eventualmente el mismo acreedor. Bien. Otra de las diferencias es que en el secuestro, naturalmente, solo procede una medida de secuestro cuando estamos litigando respecto a bienes muebles. ¿Bien? No se puede secuestrar un bien inmueble. De allí que otra diferencia con el embargo que podemos encontrar es que el embargo puede recaer tanto sobre bienes muebles o bienes inmuebles. Es otra de las diferencias que existe. Eh, Ahora van a ver, es decir, el embargo preventivo es una medida cautelar autónoma, o sea, procede solo como una medida independiente. Allí
es donde se torna digamos, procedente hacer una diferenciación y que surge del mismo artículo, no sé si es 221, puede ser, me parece, pues no tengo el código yo acá, creo que es el 221, que dice procederá el embargo preventivo, el secuestro, perdón, de bienes muebles o semovientes, cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho del embargante, o sea, del solicitante, o cuando fuera indispensable para proceder a la guarda o custodia del bien. ¿El 221 es? Sí, es el 221. Bien, bueno. ¿Qué pasa entonces? Pasa que el secuestro entonces puede proceder de lo que, no solo de lo que surge de la norma, sino que es así, como yo se los digo, puede o se torna viable como una medida autónoma, o sea, puede pedirse el secuestro en forma autónoma. Por ejemplo, yo quiero litigar o estoy litigando sobre un determinado bien de naturaleza mueble y necesito que ese bien sea preservado y sea resguardado porque quizás durante el tiempo que conlleve la tramitación de un proceso, este puede sufrir algún daño, algún deterioro o desaparecer o algún tipo de menoscabo que después torne de cumplimiento imposible o ilusorio el mandato judicial definitivo, que es la sentencia. Eso sería como una medida claramente autónoma, pero también, a tenor de lo arreglado por este artículo que les hice mención, el 221, puede ir el secuestro como una medida sucedánea, o sea, subsidiaria del embargo. Cuando el embargo por sí solo no cumple la función de garantía a la cual está destinado, también se puede pedir como complemento de ese embargo la eventual medida de un secuestro judicial. ¿Qué quiero decir? Que yo al juez le pido el embargo y el secuestro. Bien. Y ahí cuando, por ejemplo, yo trabo un embargo, pido trabar un embargo sobre un bien automotor cuando estoy en una etapa, por ejemplo, de cumplimiento de una sentencia. En ese caso le digo, señor juez, pido que se embargue y que a su mismo momento se secuestre. ¿Por qué? Porque si yo lo embargo y todos los años que llevó el proceso de conocimiento y ahora estoy en vías de ejecutar la sentencia, y si embargo, y durante el tiempo que conllevan hacer todos los trámites tendientes a la subasta de ese bien por H o por B, no solo desaparece, sino que, por ejemplo, embargar un automotor puede pasar válidamente que ese automotor sea robado, que ese automotor sufra un accidente y consecuentemente después la función de garantía cada mes se ve mayormente disminuida. Entonces yo ahí pido el embargo y cuando el embargo por sí solo no cumple la función de garantía que yo considero que debe cumplir, también pido como forma complementaria y de ese embargo el secuestro. O sea, pido embargo y secuestro. Pero a su vez, si yo quiero eventualmente litigar sobre un determinado bien, eh, por la circunstancia que fuera que estoy litigando, por ejemplo, en el plano de un automotor, si es propiedad mía o si es propiedad de la otra persona, si se lo vendí, si no se lo vendí, un cumplimiento de un contrato. Bueno, yo ahí voy a pedir el secuestro, pero no el embargo. Pido directamente el secuestro como una medida totalmente autónoma, bien para asegurar el resultado práctico de la sentencia, pero no significa que es complementaria de un embargo, sino como autónoma. En el embargo, ¿por qué? Porque lo que voy a hacer con el embargo, en su momento, es rematarlo y con el producido cobrarme. Acá simplemente voy a pedir el secuestro y no voy a pedir el remate de ese bien. Simplemente que si esa sentencia que eventualmente se dicte en el marco de ese proceso me es favorable, o sea, reconoce mi derecho, yo pueda quedarme con ese automotor y que éste no sufra ningún menoscabo. Pero no es necesario que yo traiga un embargo, ni es procedente un embargo. Entonces ustedes tienen que saber que el secuestro puede ir o solicitarse o requerirse, ya sea en forma autónoma o como medida sucedánea y complementaria de un embargo. ¿Está claro? Bueno, de cualquier cosa me van interrumpiendo. Bueno, ya le dije que podía quedar. Sí, perdón. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Cristina, buenas tardes. ¿Qué dice? En el caso Bien. de los automotores,
solo se pide el secuestro y son esas empresas que dicen de recupero, que encuentran el automóvil estacionado en la calle y lo levantan y se lo llevan. Son empresas que trabajan para los bancos. Cuando el auto tiene una prenda. ¿Me escuchás? No sé, salí de la... Ahora sí lo escucho, pero no lo veo. Ah, algo apreté, espera. Ahora sí, perdón. Le decía que en el caso de los automotores que tienen prenda, que a veces esa prenda es con un banco, los bancos tienen empresas de recupero, que es que levantan el auto en la calle cuando lo encuentran estacionado. No, o sea, lo único que hacen esas empresas de recupero, necesariamente para poder hacerlo, lo tienen que canalizar a través de un procedimiento judicial. O sea, vos lo que podés decir es que estas empresas de recupero te localizan el bien y vos pagarle por eso, dónde está el bien cuando no lo podés encontrar. Lo que no puede hacer esa empresa de ninguna manera ir y llegar al lugar donde está el bien y secuestrarlo. Pero sí lo que a veces se utiliza, son no solo empresas, sino también personas que se dedican a esto y que tienen en cierta medida aceitado todo un procedimiento para llevar a cabo las medidas cautelares, en el caso del tema de los secuestros, cuando tienen que, por ejemplo, sacar bienes de una casa. Entonces ya van con los camiones, tienen contratados los camiones, eventualmente tienen contratado personal, ya tienen aceitado todo lo que es el trámite ante la policía y todo para que le concurra por revisar. Pero ustedes pagan por algo que les ordenó, les salió en el expediente para no hacerlo ustedes. No significa que esas empresas, por así decirlo, pueden naturalmente ir y proceder a un secuestro porque a ustedes le tienen un tipo de determinada creencia. O sea que siempre el secuestro va a ser ordenado en base a una disposición judicial. Fíjense también, por ejemplo, que en los contratos de leasing, el Código Civil claramente establece, entre una de las posibilidades, cuando ustedes pretendan el contrato de leasing inscripto, los autoriza a pedir el secuestro, pero siempre es previa petición judicial y orden judicial. Y puede hacerlo un tercero, puede hacerlo el mismo actor en el juicio o cualquier otra persona. Pero necesariamente esta orden de secuestro tiene que emanar y provenir del órgano jurisdiccional. ¿Está claro? Bueno. Bien. La otra medida cautelar que está regulada en el código y que vamos a tratar ahora y desarrollar es la inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes es una medida cautelar en cuya virtud, una vez inscripta esa medida en el registro respectivo, A esperar que vuelva o no. Ah, de eso era lo que estaba preguntando, no sabía si se me había Sí, congelado. se cortó, se cortó. Gracias. Chicos, les hago una pregunta. Ustedes esta materia la están estudiando de lo que suben los profesores, ¿no? ¿O le están agregando algo más? Yo sí, hay algunos temas igual que no subieron, creo. Por ejemplo, desalojo creo que no está en el campus. No sé todavía dónde lo voy a leer, pero... Ah, bueno, igual también, por ejemplo, la unidad 10, que es bastante completa,
En el campus tampoco está muy completa. Esa Pero no sé. de la 10, Pero en Verdi, el si no. campus, fíjate en la última parte que hay un Sí, lo vi. de bodega que está bastante bueno, que debe ser del cuatrimestre por ahí anterior, Ah, puede ser. que Puede la ser. mano lo dio ella. Pero Claro. sí, leyendo lo que suben del campus y el código y nada. Sí, con el resto de unidades yo leí de ahí y está bastante bien. Pero me pasó, por ejemplo, busqué desalojo, no subieron nada. Voy a ver después dónde lo leo, pero el resto está bien de ahí. Como lo dio Verdi, capaz que él tiene algo para subir. No se me ocurrió mirar si faltaba eso. Pero bueno, igual es como que ya estamos medio jugados por pedirle a Verdi que suba algo. Y capaz que lo sube para después del parcial. No digo por eso, digo porque los escritos de él son bastante largos, están buenos, son muy completos, pero bastante densos. Las medidas cautelares es de él, porque está subido y está bueno. Está re largo, está bueno. Ah, de medidas cautelares. No voy a ver el campus, porque lo que vi era de Victoria y de Rubén, que habían subido. Claro, Pero ya medidas estoy siguiendo cautelares, Verdi y es tal cual lo que está diciendo ahora Sergio, así que. claro, Sí, eso lo vi. que lo subió Verdi de medidas cautelares. Por eso se ve que son cosas que el cuatrimestre anterior las han dado por ahí cambiadas. Claro. Sí. Subió. Sí, bueno, el tema capaz que ese desalojo, no sé si quién lo habrá dado. Capaz que, bueno, sí, por ejemplo, si lo dio Verdi o del Cerro, que son de escribir y de escribir bastante, capaz que tienen algo. Sí. Sí, o por ahí los chicos de la otra comisión, si hay alguno que por ahí la está recursando, capaz que tiene algún apunte del Sí, Sí. preguntarle. Sí. No, hay un resumen que está bueno, que está en la página del centro, que lo subieron hace poquito. Es de una chica que está cursando con Constantino, ¿es la otra comisión? Sí. Bueno, es un resumen de esa comisión, pero bueno, lo que es desalojo, capaz que sirve. Ah, está bien. Que está en el campo. En la página del centro de estudiantes. En la parte de colaboración de alumnos, ahí está. Después igual de última lo busco, si no lo subo, si lo encuentro al grupo. Dale, gracias, si lo encontrás. Dale. Igual, supongo que si la temática es como fue en el primer parcial, es bastante código. Es una materia muy codificada. Sí, y aparte, por lo que veo, muchas modificaciones no hay. Viste, capaz que, bueno, el tema de presentaciones electrónicas. Código civil y comercial, pero Sí, no sé no más qué que eso. materias andarán ustedes, pero Sí. es lo que viste hasta ahora. Sí, es todo, si ya viste las civiles, es todo civil, todo, y un poco de código. Sí. Y tampoco te da el tiempo como para explayarte mucho. No sé. A mí en el primer parcial me preguntaron sentencia definitiva, era código. Claro. Las preguntas que me hacía, es más, de hecho había por ahí algunas palabras que mucho no me acordaba y me dieron tiempo para pensar y bueno, después me salieron, pero querían ítem por ítem lo que decía el código. Claro. Hay mucho tiempo. No, Sí, acá por creo que eso será es bueno igual. leer para entenderlo por si te preguntan a mí, pero ¿qué quiere decir eso? Y ahí, Claro, a mí me pasó eso en el parcial. Me preguntaron qué significaba, me preguntaban sobre prueba y me preguntaban eso, qué significaba hechos controvertidos y conducentes. ¿Viste? Te descolocan esas preguntas porque Claro, si lo solamente das leíste como- el código. Claro, sí. A ver, está el profe. sí, ahí apareció. Pero... Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí se escucha. Sí, acá sí. Perdón, estoy en un lugar que estoy sin señal. Para allá sin señal. Estoy con señal, si no, no estaría con baja calidad de Wi-Fi. Pero bueno, estoy haciendo lo imposible para darles la clase. No les miento, miren.
¿Ven? Sí, se ve nieve, se ve nieve. No les quiero dar envidia, pero sí, estoy en el sur. Estoy acá estudiando. Está bien. Pero vieron cómo los quiero, ¿no? Ven cómo estoy, pese a todo, estoy acá firme como rulo de estatua, como quien dice. Sí, está nevando. Miren lo que es. Les voy a mostrar. Miren qué lindo. No, Muy una bien. vez. Qué Recién envidia. empezó a nevar ahora, hace un par de días. Pero estoy acá con poca señal, que llegué el fin de semana y bueno, ahora la computadora se me tildó. Por ahí me ven bien, ¿no? Sí, ahí se ve bien, profe. Bueno, chicos, sigo con ustedes. Como por eso les digo, no tengo demasiada buena señal, pero ahora arrancamos. Menos 8 grados bajo cero en este momento está haciendo. Pero me dijeron que Mar del Plata hoy estaba lloviendo y un temporal bárbaro anoche, ¿no? Espantoso, Sí, espantoso. horrible. Y también que había pronóstico de nieve, pero no nevó, ¿no? No, es la No, misma mentira de siempre. claro. Ah, bueno. ¿Y ahora cómo está? Y horrible, sí. Está horrible, Lluvia, viento, frío. lluvia, frío, ¿Ah, no, sí? espantoso. Bueno, no, acá muchísimo frío, pero hace 2 días que está totalmente un sol radiante. Eso sí, a la noche hiela y hace, por eso le digo, menos 8, menos 6 grados bajo cero. Pero igual es un frío distinto, ¿vieron? No es ese frío húmedo de allá que te... Exactamente. Pero bueno, ya dentro, en el viernes ya pego la vuelta para allá. Así que los voy a tener en el examen, no los voy a abandonar. No, igual se lo nota que está deprimido, lo vemos que la está pasando muy mal. No, la verdad que sí, hace 2 años que tenía pronosticado este viaje, programado, y se cayó por la pandemia, y bueno, ahora como todavía no había abierto la temporada y todo, bueno, me vine igual porque lo necesitaba un poco para despejarme y descansar un poco, más allá de que la idea de lo que era por ahí venir a hacer, que era esquiar, y eso no se pudo hacer porque no hay nieve todavía, nada más que por eso. Pero bueno, hay que pasarla bien y disfrutar. Y siempre viene bien, profe, un descanso. No, y recargar un poco las pilas, eso viene bárbaro. Pero bueno, por eso les decía que estoy acá. Para el examen, sobre todo porque somos una cátedra multitudinaria, esta es la número 4. Hemos quedado poco, ¿no? En combate. Va a ser rápido, me parece, el examen. Va a ser rapidito. Bueno, continuamos, chicos. Ustedes lo que necesiten o lo que yo les pueda hacer utilidad, como siempre les digo, siempre estoy a vuestra entera disposición. Bueno, la inhibición general de bienes, como le dije, la inhibición general de bienes constituye una medida en cuya virtud, una vez inscripta en el registro que corresponde, lo que tiene como, digamos, lo que trae como consecuencia es que la persona inhibida no pueda vender ni gravar bienes de su patrimonio. Ahora, lo que ustedes tienen que saber bien, que una inhibición general de bienes que es trabada, la inhibición general de bienes, si bien debiera surtir efecto contra, digamos, contra cualquier bien que se encuentre en el patrimonio del deudor, ya sea del inhibido, ya sea bienes inmuebles o bienes muebles, la realidad implica que este tipo de medidas solo tiene operatividad y eficacia en aquellos bienes de naturaleza registral. ¿Por qué? Porque una medida que ustedes pretendan grabar sobre bienes muebles, ¿dónde pueden dar publicidad? En ningún lado. Si son bienes de naturaleza registral, llámese automotores, aeronaves, buques, caballos, pura sangre, en el caso de marcas, de patentes de invención, bueno, todos esos que tienen un registro, ustedes pueden trabar la inhibición ahí, pero cualquier otro bien de naturaleza mueble que no fuera registrable, por más que esté inscrita la medida de inhibición en todos los registros habidos y por haber en el ámbito de la provincia y o de la nación, no va a impedir que el eventual demandado en ese proceso inhibido pueda sustraer bienes de su patrimonio
y ninguna consecuencia le va a traer y ustedes no van a poder recuperarlos porque no surte efectos. ¿Tá? Entonces, la inhibición general de bienes lo único que impide es que el deudor, o sea, que el individuo grave, o sea, con prenda, hipoteca, con anticresis, con cualquier tipo de derecho real, de bienes que tenga ya dentro de su patrimonio o que bien adquiera en el futuro. ¿Qué quiere decir? Yo inhibí a una persona. Esta persona tenía, por ejemplo, que yo desconocía, ¿no? Pero tenía, ¿y por qué le voy a decir que después desconocí? ¿Por qué? Porque la inhibición general de bienes es una especie de medida subsedánea del embargo. Ustedes fijen, si ven el código, ven que dice, procederá a la inhibición general de bienes cuando no se conocieren bienes del deudor o cuando los bienes conocidos resultaren insuficientes para cubrir el crédito que se reclama. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con ello? Que en principio lo que se torna viable es el embargo. Ahora, si el embargo no es viable, ¿por qué? Porque yo no lo puedo efectivizar porque desconozco bienes de ese deudor o demandado en el proceso, puedo pedir la inhibición general de bienes. Pero por eso es que se dice que es una medida subsidiaria del embargo. Siempre que no se conozcan bienes o los bienes que yo ya conozca y que eventualmente trabe un embargo no cubren o no cumplen la función de garantía de mi crédito, o sea, no satisfacen el importe del crédito que yo pretendo remar o que estoy reclamando en el proceso, procede la inhibición general de bienes. Pero la inhibición no recae sobre un bien específico, sino que recae sobre la persona del deudor. ¿Esto qué quiere decir? Que el deudor puede tener varios inmuebles dentro de su propiedad y que lo que le va a impedir esta inhibición es que cualquiera de esos bienes que tiene dentro de su patrimonio pueda eventualmente enajenarlos o eventualmente grabarlos o constituir algún tipo de derecho real sobre alguno de ellos. Pero no es una medida que se trama específicamente sobre un bien determinado, sino que se traba sobre la persona y lo que hace es coartarle la posibilidad a ese deudor inhibido de poder disponer o gravar bienes que tiene dentro de su patrimonio. Ahora, si yo desconozco bienes propiedad del deudor y solo desconozco para que yo, bueno, capaz que no reconozco que tienes inmuebles, pero bueno, puede ser que tenga automotores, pero tendrá o no tendrá, y no lo sé. Si ustedes quieren asegurar, tienen que trabar la inhibición general de bienes en el registro de la propiedad inmueble de La Plata. Ojo que esa inhibición solo le va a impedir al deudor enajenar o gravar bienes que estén en la provincia de Buenos Aires. Si ustedes o suponen que esa persona tiene bienes en otra provincia o en Capital Federal, deben trabar esa inhibición en los registros de Capital Federal, de la propiedad inmueble de allá o de la provincia que corresponda. Esa inhibición en materia en la provincia de Buenos Aires solo le va a impedir que enajene bienes que tuviera eventualmente dentro del marco de la provincia de Buenos Aires. Está mismo que si yo trabo una inhibición en el registro de la propiedad inmueble, eso no va a impedir que el deudor eventualmente venda algún automotor o eventualmente venda algún buque o eventualmente venda algún caballo, pura sangre. ¿Por qué? Porque la medida solo tiene eficacia y operatividad en la medida que se inscriba en el registro correspondiente. ¿Está? Lo que ustedes deben saber que es primordial y es esencial, que la inhibición general de bienes no otorga ningún tipo de preferencia, no otorga ningún tipo de preferencia ni prioridad, ni con respecto a ningún otro inhibiente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una inhibición general de bienes hoy y atrás vinieron 3 o 4 acreedores más que tienen juicio con esta misma persona y también trabaron la inhibición general de bienes porque desconocían bienes inmuebles o bienes de naturaleza registral. Yo que trabé una inhibición general de bienes, si me aparece algún bien de ese demandado, no voy a tener prioridad o preferencia a cobrar con respecto a los otros que la trabaron con posterioridad. ¿Ustedes se acuerdan que cuando vimos el embargo, lo que estuvieron presente en la clase anterior, establecía que el embargo daba derecho de cobro o preferencia al embargante de su capital, intereses, gastos y honorarios con respecto a otros embargantes posteriores?
esto con la inhibición no ocurre. Y fíjense hasta qué caso no ocurre. No ocurre hasta en el caso de que yo trabé una inhibición general de bienes. Hoy, te dije con respecto a inhibentes posteriores o anteriores, ninguno va a tener prioridad. Pero si yo trabé una inhibición general de bienes hoy y después de ello viene otro actor distinto a mí y conoce algún bien, propiedad del dado, conoce algún otro bien y va y se lo embarga, va a tener derecho a cobrar con preferencia a mí que yo tenía trabada la inhibición con anterioridad. ¿Se entiende? El acreedor embargante posterior va a tener derecho o preferencia en el cobro con relación a inhibientes o varios inhibientes anteriores y ni hablar, obviamente, que posteriores. ¿Se entiende? Espéreme un segundito. ¿Se entiende, chicos? ¿Entendieron qué quise decirle con eso? Sí, profe. Fíjense que a qué límite estamos llegando. Una medida que fue trabada con anterioridad no otorga preferencia en el cobro con respecto a medidas que fueron trabadas posteriormente. Ni hablar de inhibiciones. Y obviamente, en caso de embargo, va a tener preferencia ese acreedor embargante que trabó su medida con posterioridad a inhibientes o inhibientes anteriores. ¿Está? Ahora, la inhibición general de bienes, ¿recae sobre algún bien específico? No recae sobre ningún bien específico. Recae sobre todos aquellos bienes de naturaleza registral que se encuentran dentro del patrimonio del demandado. Pero para que surja efecto y operatividad, por más que tenga varios bienes de naturaleza registral, esa se tiene que trabar esa medida en todos los registros, en el registro de la propiedad automotor, en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de aeronaves, en el registro de buques, en todos los tipos de registros, porque cualquier otro bien, si ustedes traban una inhibición general de bienes en el registro de la propiedad inmueble, eso no va a impedir que el demandado eventualmente transmita y venda un bien automotor, si no está trabada esa inhibición en el registro de la propiedad automotor. ¿Está claro, chicos? ¿Eso les tienen claro? Existe una discusión doctrinaria y jurisprudencial que acá en Mar del Plata, yo por lo menos que yo conozca, no basta que ustedes simplemente digan que desconocen bienes, propiedades del demandado para poder trabar la inhibición. Como es una medida subsidiaria del embargo o sucedánea, basta con que ustedes manifiesten que desconocen. En algún departamento judicial o algún criterio que a lo mejor yo desconozco de algún juzgado local, puede ser que se exija que ustedes acrediten, lo cual me parece una locura, pero bueno, puede ser que se le exija a ustedes que acrediten que efectivamente, ¿cómo saben ustedes que no conocen bienes o que no existen bienes registrables, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, cuando ustedes quieren saber si una persona por ahí tiene bienes a su nombre, tanto en el orden nacional tenemos el registro de la propiedad automotor nacional, que existe bienes automotores a nombre de tal y cual persona. Y en el registro de la propiedad inmueble, lo que se pide es un índice de titularidad registral. Con ese índice de titularidad registral salen inmuebles que están eventualmente inscriptos al nombre de el demandado. Pero hay veces ese índice de titularidad registral para certificar de que efectivamente ese bien está en cabeza actualmente de esa persona, se tiene que pedir un informe de dominio. O sea que ese índice de titularidad, hay veces no necesariamente significa que lo tenga en su poder, porque puede ser que lo haya tenido, pero que lo vendió. Simplemente es un índice de titularidad de dominio que a veces está desactualizado. Por eso es que hay veces que me pidan eso, es sumamente engorroso, costoso, no es claramente efectivo y a su vez lleva casualmente a demorar a que se traga una medida con la posibilidad de que esta persona eventualmente se desapodere de bienes y casualmente
impida que cumpla la función de garantía del crédito, que es lo que busca resguardar cualquier tipo de medida cautelar. Bien, bueno. Entonces, ¿se puede pedir una inhibición general de bienes si una persona tiene bienes inmuebles a su nombre? Pregunta. Y en principio no, si alcanzan esos bienes inmuebles, se traba el embargo. Bien. Pero Entonces, la respuesta es, si existen bienes inmuebles, no corresponde la inhibición general de bienes. Salvo que esos bienes inmuebles o lo que fueran, no cumplen la función de garantía de crédito, porque, por ejemplo, qué sé yo embargo un automotor que vale aproximadamente 500.000 pesos y el crédito que yo reclamo es de 1 millón, que el otro 500.000 con qué lo cubro, y los intereses, los gastos y la costa. Entonces, bueno, ahí sí trabo el embargo sobre el automotor y por el saldo trabo una inhibición. Pero si existen bienes, yo tengo que trabar primero el embargo. Y la respuesta es, si hay bienes inmuebles o bienes muebles, cabe trabar el embargo. Si estos no existen o resultan insuficientes, solo ahí resulta viable y procedente la inhibición general de bienes. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, cuando ustedes piden una inhibición general de bienes, tienen que indicar obviamente el doble, el apellido, el domicilio del deudor, todos los datos que de alguna manera permitan la mayor identificación de la persona a la cual van a inhibir. ¿Y para qué? Para que no se trae una inhibición sobre una persona que puede ser homónima, ¿bien? Entonces, si es posible, y incluso los registros en sus disposiciones técnicas registrales generalmente exigen, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble, el DNI o el quit de la empresa o del domicilio o del quit de la firma o el quil o quit del demandado. Bien, bueno. Una persona que está inhibida, lo único que impide, lo único que ocasiona la inhibición es que esa persona no pueda vender ni grabar bienes de su patrimonio. ¿Comprar puede? Sí, puede comprar todo lo que quiera, pero esos bienes que se incorporan a su patrimonio van a quedar afectados en forma genérica y no en forma particular a esta inhibición efectivamente trabada. Bueno. Después viene que si el deudor que está inhibido y quiere transferir algún bien de su propiedad y quiere levantar esa inhibición, lo que puede hacer es ofrecer algún bien a embargo que cumpla la función de garantía y a tenor de lo arreglado por el 203, plantear la sustitución de esa medida cautelar y transformar una inhibición en un embargo. Lo cual es válido, por supuesto que es válido, porque a mí como acreedor me va a traer una mayor garantía y aparte, como si conforme sabido y anteriormente lo explicité, la inhibición es sucedánea del embargo, ¿para qué vamos a mantener una inhibición si es procedente el embargo? Porque viene el propio demandado y ofrece un bien de su propiedad. ¿Bien? Bien. La inhibición tiene algún plazo de extinción y tiene un plazo un plazo de caducidad tiene. Y ese plazo de caducidad que estaba previsto y que lo vimos para el embargo también opera con respecto a la inhibición, a tenor de lo arreglado por el artículo 207 de la manda ritual. Establece que los embargos y las inhibiciones trabadas caducan a los 5 años de su inscripción en los registros si previo a su vencimiento no se suelta la reinscripción y esta se lleva a cabo. Creo que son 6 meses antes o 3 meses. 6 meses antes, sí, 6 meses antes de que la inhibición caduque, ustedes tienen ese plazo para pedir la reinscripción. O sea, no es que pasaron 4 años y ustedes al cuarto año ya pueden pedir no. Pueden pedir una reinscripción, o sea, a los 4 años y medio. A partir de ahí, hasta que opere la caducidad, que le van a quedar 6 meses, ustedes pueden pedir y el juez les debe ordenar la reinscripción de esa inhibición en cualquier tipo de los registros. Esto no solo está arreglado en el artículo 207 de la manda procedimental, sino que también en la ley, en los decretos reglamentarios de la ley 17.801, así claramente está prevista. Después, hay una medida que es la inhibición voluntaria. La inhibición voluntaria es una medida que, si bien la ley no lo prohíbe, no está expresamente reglada y documentada
en la normativa procedimental. ¿Esto qué significa? Que la inhibición general, la inhibición voluntaria, o sea, frente a la inhibición judicial está la inhibición voluntaria. ¿Y eso a efecto de qué es? Y es a los efectos de que una persona, por ejemplo, se inhibe voluntariamente a los efectos de vender algún bien que está dentro de su patrimonio, a los efectos de garantizar un contrato. Originariamente en el código, en Capital Federal, eso estaba prohibido. Y en la provincia de Buenos Aires no estaba prohibido y consecuentemente la jurisprudencia, incluso la Corte Suprema de Justicia, avalaba y la doctrina también avalaba la procedencia y viabilidad de este tipo de inhibiciones. Pero esto era voluntaria, o sea, yo me inhibía voluntariamente, no era judicial, sino que iba, y algunos decían que si tenía que hacer por medio de escribano, o eventualmente se hacía directamente en el marco de un contrato y no necesitaba inscripción registral. Obviamente que en Capital no se podía hacer, porque estaba totalmente vedado. Actualmente, el Código Civil, en el artículo 1000 y pico, 1900 y pico, 1970 y algo, 70 y pico, establece que los contratos a título oneroso, en los contratos a título oneroso, es nula, o sea, es de nulidad y no es viable establecer que una persona no puede transmitir el dominio de una cosa indeterminada. Es decir, yo no me puedo obligar en un contrato, y es nulo, de que me inhibo voluntariamente de transmitir un bien de mi propiedad a cualquier tipo de persona. No, puedo hacerlo con respecto a una persona específica, pero no a una universalidad de personas. Eso expresamente está previsto en el Código Civil actual, incluso está para los bienes a título gratuito, en cambio, para los bienes a título gratuito sí está permitida en forma genérica, y lo que pasa es que tiene un plazo de vigencia de 10 años. ¿Está? Bueno, esa es la inhibición voluntaria. Que sepan, alcanza, sobra, nada más. Pero sepan que no tiene nada que ver esta inhibición voluntaria con la inhibición general de bienes prevista en el Código Procedimental, porque la otra es dictada en el marco es judicial y dictada en el marco de un proceso, en cambio esta es extrajudicial. ¿Está? Bueno. Después tenemos como otra medida la anotación de litis. Bien, ¿qué consiste la anotación de litis? Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Bueno, tenemos la anotación de litis. ¿Qué es la anotación de litis? Es una medida cautelar también que tiende por efecto a asegurar la publicidad de un determinado proceso cuyo objeto es un determinado bien de naturaleza registral. O sea, lo que tiende a asegurar es que se publicite la anotación de litis, es por eso dice probablemente anotación de litis, anotación de una litis, de un proceso en el cual se está litigando sobre un determinado bien. ¿Para qué es esto? Para que eventualmente la sentencia que se vaya a dictar en el marco de ese proceso con relación a ese bien pueda ser opuesta a eventuales terceros y que estos terceros no puedan alegar buena fe en relación a ese bien. Bien. O sea, lo que hace esta prohibición o anotación de litis, no la prohibición, la anotación de litis, no inmoviliza el bien, o sea, no significa que el bien no pueda ser eventualmente vendido, objeto de algún contrato, o lo que no puede ser válidamente, está totalmente dentro del comercio y puede ser objeto de cualquier tipo de operación. Lo que pasa que quien adquiera ese bien no va a poder alegar buena fe y la sentencia que se vaya a dictar en el marco de ese proceso le va a ser oponible. ¿Está? Este tipo
de anotación de litis procede. ¿Quién tiene un código de procedimiento? Que siempre y cuando la sentencia que se fuera a dictar pudiera tener como consecuencia una modificación en el registro. ¿Algo así dice? ¿Alguien tiene algún código ahí? Sí, el 229. Sí. Siempre que se sugiere una pretensión que pudiera tener como consecuencia. Sí, la modificación de una inscripción en el registro de la propiedad y el derecho fuera verosímil. Pero vienen que dice siempre que se dedujere una pretensión que pudiera tener como consecuencia una modificación en el registro. De allí que fíjense que este tipo de medida cautelar de anotación de litis es muy específica y solo procede cuando ustedes lo que promueven es una pretensión de naturaleza, una pretensión de cualquier naturaleza que pudiera traer como consecuencia una modificación en el registro. ¿Y cuál tipo de medidas pueden considerar ustedes, o cuál tipo de pretensión pueden considerar que puede tener como consecuencia una modificación en el registro? Y aquella que recaiga sobre bienes registrables. ¿Cómo? Que aquella que recaiga sobre bienes registrables. ¿No? Claro, no, pero no sobre bienes registrables, lo que sí. Pues una sucesión. Se tildó, ¿no? Sí, no. Creo que sí. Ahí sí, pero aparece conectado. Sí. Lo saqué con la respuesta, perdón. ¿Cómo? Lo saqué con la respuesta, digo. Perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ahora ahí se sí. escucha. Había desaparecido, me cayó una avalancha. Bueno, para ver dónde quede. Diferencias, no, siempre que pudiera tener una producción. Registro y por qué se modificaba el registro, por qué podría haber una modificación registral. Bien, espérenme un segundito. Bien. Bien. Siempre que se sugiere una pretensión que pudiera, por ejemplo, una pretensión que pudiera tener como consecuencia, como yo les decía, una modificación en el registro, por ejemplo, es un proceso de usucapión. Ustedes en un proceso de usucapión puede traer como consecuencia que si lo promueven y ganan y tienen una sentencia favorable, van a obtener una modificación en el registro de la propiedad inmueble. ¿Está? ¿Por qué? Porque ese bien va a pasar de que estaba en cabeza del titular registral a ustedes que promovieron el proceso y que tomaron la escrituración por prescripción adquisitiva a nombre suyo. Bien, entonces en esos tipos de procesos es específicamente donde se torna viable y procedente la anotación de litis. Por ello es que dice que siempre que se dedujere una presunción que pudiera tener como consecuencia una modificación en el registro y el derecho fuera verosímil. Eso de que diga que el derecho fuera verosímil no es un requisito más o distinto de lo que ocurre en los presupuestos de cualquier medida cautelar. Ustedes saben que los presupuestos de cualquier medida cautelar era el fumus bonis juris, que es a ver si estuve en el derecho, el periculum in mora
que es el peligro en la demora y la prestación de una contracautela. Por lo tanto, que acá agregue y que diga que el derecho fuere verosímil, nada innova y es lo mismo a un presupuesto de lo genérico para cualquier tipo de medida cautelar. Bien. Profesor. Sí. Las acciones de derechos reales no entrarían dentro de la modificación de descripción del registro. No te escuché, ¿cómo? Que en la modificación de inscripción del registro no entrarían las acciones de los derechos reales en general, porque en una reivindicación, reivindicatoria. Eso. ¿Una acción reivindicatoria? Claro. Lo que pasa es que en una pretensión, en una reivindicación, vos lo que estás reclamando es la devolución de una casa en virtud de un derecho real. Es una acción de naturaleza real que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la pretensión de desalojo, es una acción de naturaleza personal. Pero en los dos casos vos lo que buscás es la recupero de una cosa, la restitución de una cosa que está siendo usurpada o indebidamente ocupada por un tercero. Y vos sos el titular. Pero ahí no estás buscando una modificación en el registro. Vos, al obtener sentencia, lo que te va a ordenar es hacerte lugar a la acción reivindicatoria y te va a devolver la cosa, pero eso no va a traer como consecuencia una modificación en el registro de la propiedad inmueble. ¿Está claro? Sí, claro. Perfecto. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Acá lo que deben saber, que lo que dice el código, que la notación de litis, respecto a la extinción de la determinación, dice que la anotación de litis va a caducar con la terminación del juicio o en el caso de que la demanda sea rechazada. Lo que ustedes deben saber es que, ¿se acuerdan que el embargo y la inhibición general de bienes caducaban a los 5 años, pero el código en ese artículo, en 207, claramente se refería a ellos, al embargo y a la inhibición general de bienes, pero nada decía de la anotación de litis. Entonces, ¿la anotación de litis cómo es? Acá dice que la anotación de litis se mantendrá en la medida que la demanda no sea, hasta que la demanda sea rechazada o, ¿cómo dice el código? ¿Quién tiene uno para que me lo lea ahí? Dice, hasta la terminación la demanda del juicio. hubiese sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida. ¿Ven? ¿Hasta dónde la lleva? Hasta la terminación del proceso, o sea, en el caso de hasta que la sentencia sea cumplida. Pero hay disposiciones establecidas en la ley 17.801, que es una ley nacional del registro, que establece que todas las medidas cautelares trabadas en los registros caducan o prescriben a los 5 años, caducan caducan a los 5 años de su inscripción en el registro. Como consecuenciamente está esta disposición de orden genérico en el registro, esta disposición técnico-registral, lo que deben hacer ustedes es que antes del vencimiento de los 5 años deben solicitar que la reinscripción de esa medida cautelar. ¿Está claro? Salvo cuando están frente a un proceso de usucapión o de un proceso de expropiación. En este tipo de procesos, en el proceso de usucapión o en los procesos de usucapión, que yo les dije expropiación o usucapión, la expropiación es otra de los supuestos de que va a traer una modificación en el registro. ¿Por qué? Porque va a pasar al dominio del Estado, ¿bien? Entonces, en ese caso, en este tipo de procesos, cuando se promueve un proceso de usucapión o una de expropiación o una usucapión, una prescripción adquisitiva, lo que impone y le obliga al juez de oficio a trabar este tipo de medida cautelar. ¿Les queda claro? Fíjense que en este supuesto, la medida cautelar, que siempre es a pedido de parte, cuando lo que se promueve es un proceso de naturaleza expropiatoria, una expropiación, o cuando se promueve un proceso de prescripción adquisitiva, o sea, de usucapión,
le impone al juez de oficio trabar esta medida en el registro respectivo. O sea que independientemente de que generalmente lo pide la parte, pero si no lo pide, se lo impone al juez trabar este tipo de medida cautelar en el registro respectivo. ¿Está claro? Bueno, después tenemos la prohibición. Sí. El plazo de caducidad de la medida depende de cada jurisdicción, ¿no? ¿O se aplica en todo el país igual, los 5 días? No, 5 días no, 5 años. Perdón, 5 años. No, bueno, ahí hay una disposición también, no importa. Hay también una disposición en el registro de la propiedad inmueble, del registro de la propiedad de Capital Federal. O sea, en la provincia de Buenos Aires caducan a los 5 años, si no se reinscriben. Salvo que estemos en un proceso de usucapión o en un proceso de expropiación que se mantienen. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las anotaciones dispuestas en los procesos de expropiación y en los juicios no se les aplica el plazo de caducidad previsto y permanecerán vigentes sine die, o sea, hasta que termine el proceso. Son disposiciones técnico-registrales de cada jurisdicción. Una cosa dice la disposición técnico-registral del registro de la propiedad de Capital Federal y otra cosa dice la disposición técnico-registral de la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Bien. ¿Qué otra medida tenemos? La otra que tenemos es la prohibición de innovar o también llamada medida de no innovar. ¿Y qué significa? Esta también, al igual que las otras que venimos viendo, es una medida cautelar que lo único que persigue o tiene por finalidad o por objeto es evitar que se produzca un cambio o se modifique una situación de hecho o de derecho vigente o existente durante la tramitación del proceso, que haga, digamos, de imposible o que torne de cumplimiento ilusorio esa sentencia o la haga de imposible o dificultoso cumplimiento. O sea, lo que busca es mantener el statu quo, o sea, la situación de derecho o de derecho vigente al momento de que se promueve el proceso. ¿En qué tipo de proceso procede? La anotación de ley procede en todo tipo de procesos, pero ustedes fíjense que hay un caso, digamos, un requisito específico a este tipo de medidas, que la prohibición de innovar o medida de no innovar va a proceder siempre que no exista otra medida que cumpla la función de garantía del crédito que se reclama. ¿Está? Si existe otra medida cautelar idónea, se tiene que hacer efectiva ella. O sea que es una especie de medida subsidiaria de todas. ¿Por qué? Porque solo va a ser decretada a falta de otra medida que pueda resultar o que garantice el crédito del acreedor. Ese es un requisito esencial. Primero, ¿en qué tipo de procesos procede la prohibición de innovar? En todo, esa es la respuesta. ¿En cuál? En todo tipo de procesos. Ahí no dice siempre que tuviera que tener por objeto la modificación del registro, ni nada por el estilo. La prohibición de innovar procede en todo tipo de procesos, pero siempre y cuando ninguna de las otras medidas expresamente arregladas y previstas en la manda procedimental no cumplan la función de garantía. ¿Está? ¿Eso para qué? Y para no mantener algo totalmente inmóvil, sin ninguna posibilidad de nada, si hay otro tipo de medida que eventualmente se puede decretar y que resulte de utilidad. En contraposición de esta medida de mantener el statu quo, o sea, de no modificar la situación de hecho o derecho existente al momento de que se interpone la demanda, tenemos la medida cautelar innovativa. Esta es una medida cautelar innovativa, empezó a hablar al respecto el doctor Peirano, también Mabel de los Santos, entre otros, y dijeron que este tipo de medida no estaba expresamente arreglada y le dieron algunos que consideraban que tenían que tener una regulación específica, porque acá lo que se buscaba es con la medida cautelar, a través de la medida cautelar innovativa, lo que no se busca es mantener el statu quo imperante, sino lo que se busca es una modificación inmediata de la situación de hecho o de derecho que a lo mejor era la existente con anterioridad iniciado el proceso, pero que fue claramente
modificada por la parte contraria, entonces lo que se busca es restablecer a su estado anterior la situación de hecho o de derecho, pero lo que está haciendo el juez acá, al decretarla, está innovando, o sea, está modificando. ¿Por qué? Porque a mí lo que me dicen, por ejemplo, es, yo lo que percibo es que se mantenga el estado de no ocupación de un inmueble, ¿correcto? Pero cuando lo que pido, porque estoy litigando sobre ese bien, casualmente, ¿qué pasó? Con anterioridad a interponer la demanda, la parte contraria tomó posesión. Entonces yo lo que quiero es que ese inmueble se mantenga totalmente desocupado. Entonces lo que pido como medida cautelar innovativa es que se modifique y que se restablezca esa situación de hecho o de derecho al momento anterior al cual yo promoví la demanda. O sea, lo que busca es una cierta innovación, ¿entienden? O sea, no mantener una situación de hecho o de derecho existente, sino innovar, cambiar, alterar, en pos de volver las cosas a su estado anterior al momento de promoverse la pretensión procesal. ¿Está claro? Algunos dicen que, como le digan, bueno, pero más allá de lo que dicen Peirano y eso de que no tienen regulación y que se imponen su regulación en el código o que se tiene que recurrir para ello a las medidas cautelares genéricas, le han salido al cruce otros autores y dicen, no, momento, fíjense que el mismo artículo que establece la medida cautelar de no innovar dice, si en caso de que se mantuviere o alterare la situación de hecho, entonces está dando lugar a las dos medidas, a la medida cautelar de no innovar, o sea, que se mantenga, o que se mantuviere o se alterare la situación de hecho, o sea, que da la posibilidad de las dos, o sea, que ahí lo que está diciendo, según otros autores, que este artículo engloba no solo la prohibición de no innovar, sino también la cautelar innovativa, que es la que pregona Peirano, Mabel de los Santos, entre otros, como que tienen que tener una regulación específica o que se tiene que recurrir a las medidas cautelares genéricas. En cambio, otros, como les dije, dicen, no, ¿para qué van a ir a eso? Si válidamente ya está expresamente en el mismo artículo que habla de la prohibición de innovar o de la medida de no innovar, expresamente te autoriza y faculta a dictar una medida de naturaleza innovativa. ¿Se entiende? ¿Ven lo que dice? Lean ustedes, alguien que tenga el código hoy, que me lea la medida de lo que dice con respecto a la prohibición de innovar. Dice, cuando el derecho fuera verosímil y el inciso 2, sí. Existiera el peligro de que si se mantuviera o alterara en su caso la situación de hecho. Ahí está. Si se mantuviera o alterara. ¿Qué quiere decir? Si yo no quiero que se mantenga, si se mantuviera, lo que estoy pidiendo es que si existiera peligro de que se mantuviera o alterara. Si se mantuviera, lo que estoy queriendo decir, si quiere que se mantenga, lo que estoy queriendo es que se altere. Que se modifique a la situación anterior y que se alterara, sí, lo que busca ahí es mantener tu cura, pero está regulando este código claramente, este artículo, perdón, está regulando claramente las dos tipos de medidas. O sea, no solo la medida o la prohibición de innovar, de no innovar, de mantener el statu quo, sino también la medida cautelar innovativa. Es lo que dice parte de la doctrina y en cambio otros dicen que no, que ahí no estaría englobada. Es una cuestión doctrinaria, pero bueno, para que lo sepan. ¿A ustedes les quedó claro qué significa uno y qué significa otro, más allá de la discusión doctrinaria? Bueno, después de ello, ¿qué viene? Viene la prohibición de contratar. La prohibición de contratar, la prohibición también es una medida cautelar, que es una especie de medida cautelar, una especie de la que vimos recién, de la medida de no innovar. La prohibición de contratar es una especie de la medida cautelar de prohibición de innovar. Y es cuando dispone que cuando por ley o por contrato o para asegurar la ejecución forzada de bienes objeto de juicio procediere la prohibición de contratar, el juez va a ordenar la medida y va a individualizar los bienes que sean objeto de esa prohibición, disponiendo que sea inscripta en los registros correspondientes. Esto generalmente tiene, cuando dice por ley o por contrato, esto generalmente tiene mucha aplicación en aquellos contratos, por ejemplo, cuando se constituyen créditos hipotecarios. Entonces, generalmente, cuando se otorgan créditos hipotecarios,
entre una de las cláusulas que se ponen en la escritura hipotecaria es la prohibición de contratar, o sea que el que compra ese inmueble con un crédito hipotecario no pueda arrendarlo o subarrendarlo a terceras personas. Entonces, cuando el acreedor hipotecario promueve el juicio porque el deudor no paga no paga el crédito, no paga las cuotas de ese crédito hipotecario, lo que puede hacer es pedir que se traiga una prohibición de contratar. ¿Esto qué quiere decir? Que ese deudor hipotecario no arriende o subarriende ese bien. ¿Por qué? Porque si no, yo después, cuando tengo que sacarlo a remate, en virtud de ese crédito hipotecario, me tengo que comer un contrato de locación vigente y por ahí me hacen un contrato de locación por 6 años. Entonces, lo que yo pido es que se traiga una medida cautelar, una prohibición de contratar para que no pueda venir ningún tercero y alegar buena fe. Y que este deudor inescrupuloso que, sabiendo que tiene una deuda y un crédito otorgado y que no honró sus obligaciones, no quiera de ninguna manera, en cierta medida, seguir usufructuando de ese bien, siguiendo teniendo beneficio y cobrando eventuales locaciones, y con eso impedirle al acreedor que haga efectiva su crédito en forma inmediata y no tener que esperar que se venda un contrato que eventualmente pueda haber sido incluso hasta, digamos, suscripto por este deudor en forma al solo efecto de perjudicar al acreedor hipotecario. Bueno, ¿qué más queda? Esto después queda bueno, no, después queda que no tiene ningún tipo de complicación, que es la intervención judicial, la intervención en la administración judicial, que el juez dice, bueno, ¿qué tipos de intervención judicial tenemos? Como intervención judicial tenemos el interventor recaudador, es cuando para asegurar, por ejemplo, una ejecución forzada, como por ejemplo un contrato en el cual se dicta sentencia, se obtiene el reconocimiento de un derecho y se traba un embargo, para asegurar una ejecución forzada de una sentencia se designa un embargo y una intervención en una caja recaudadora, por ejemplo, en un comercio. Entonces va un interventor y en forma diaria retrae de esa recaudación de ese comercio, por ejemplo, el 10, el 15 o el 20 o el 30% de lo que ponga el juez, el interventor recaudador. O sea, lo único que hace es efectivo un embargo ya decretado. Después, interventor informante. El interventor informante lo único que hace es, digamos, fiscal, o en cierta medida lo que hace es controlar una cierta administración de una sociedad. Y lo único que hace es brindar la información al juez de lo que ocurre con esa sociedad, pero no tiene ningún tipo de intervención en la administración de la sociedad, simplemente es informante, es vedor y pone en conocimiento del juez lo que ocurre en la marcha de esa administración. No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, nada. Es simplemente un interventor informante. Y después tenemos la administración judicial, bien, que es la medida cuando se puede designar a una persona para que se desplace a los administradores de una determinada entidad. Y esta persona ahí sí va a asumir facultades de dirección y de gobierno dentro de esa sociedad. Y va a ser la que en definitiva va a tomar todas aquellas decisiones, algunas directamente en forma propia, por si la celeridad del negocio se lo impone, y para algunas que resulten por ahí más graves, tener que solicitar la autorización judicial. Pero en la administración judicial sí hay un desplazamiento, en ese caso, de personas que son los actuales administradores de una determinada sociedad. ¿Qué más? A ver. ¿Quién tiene ahí para leerme el artículo? Dice, el artículo que regula la administración judicial. 224, 222, ¿cuál es? La intervención judicial, el 222. 222, no, perdón, la administración judicial, perdón. La administración 224. Bien. Cuando fuera indispensable sustituir la administración de la sociedad o asociación intervenida por divergencias entre socios derivadas de una administración irregular o de otras circunstancias.
¿Vio? Sí, sí. Que a criterio del juez hicieran procedente la medida, el interventor será designado con el carácter de administrador judicial. Y al final, ¿qué dice? No se decretará esta medida si previamente no Sí, dice eso. el último, sí, dice que no se decretará esta medida si no se hubiese promovido la demanda por remoción del o de los socios administradores. Bueno, esta es una de las medidas que yo cuando arrancamos y que yo les decía, las medidas cautelares se pueden promover, se pueden peticionar antes o durante iniciado el proceso o en forma conjunta con la demanda, salvo que la ley establezca que el proceso se debe entablar previamente, o sea, la pretensión principal. Bien, esta es precisamente una de las medidas que el código establece que previo, o sea, no se puede pedir como medida cautelar la administración judicial si en forma coetánea, o sea, si forma conjunta, no se pide la demanda de remoción de socio o socios administradores o ya no se interpuso con anterioridad. ¿Qué quiere decir? Acá el código es uno de los supuestos que establece que la medida cautelar recién se puede promover después de promovida la demanda de remoción de socio administrador. Si no, no va a ser viable la medida cautelar de administración judicial de ninguna manera en forma previa, porque así expresamente lo establece la demanda procedimental. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, perdón. Bueno. Después, en cuanto al tema de los gastos, cómo es la destinación, todo eso directamente lo pueden estudiar del código, que no tiene ningún tipo de complicación ni nada por el estilo. A mí simplemente me quedaría como último punto darles el lunes que viene, pero se los puedo dar. Yo quería evitar dárselo, pero salvo que ustedes me digan que lo quieren estudiar ustedes, que no requiere complejidad, pero sí lo deben saber porque constituye materia de examen, que es la medida cautelares, o sea, la medida autosatisfactiva y la tutela anticipada, que son los procesos estos urgentes, que son en algunos casos asimilables en cierta medida a las medidas cautelares, pero que no necesariamente, como dice la doctrina autorizada, si bien todo lo cautelar es urgente, no todo lo urgente es cautelar. Acuérdense de esto. Si bien todo lo cautelar reviste urgencia o es urgente, no todo lo urgente es cautelar. Y en este supuesto es donde se engloban los tipos de medidas, la tutela anticipada y las medidas autosatisfactivas, que en algunos casos está en juego de que si son un proceso autónomo, si pueden dictarse en forma autónoma, las medidas cautelares, como ustedes saben, siempre van atadas, son accesorias de un proceso madre y de un proceso principal, ¿correcto? En cambio, en algunos casos se habla de que las medidas autosatisfactivas o la tutela anticipada, pero sobre todo la autosatisfactiva, se entiende que es una medida autónoma, que no necesita, pero en realidad yo les voy a decir que sí necesitan de un proceso madre o principal, aunque a veces con el despacho favorable o el dictado de esa medida autosatisfactiva agota el proceso principal. ¿Y por qué lo agota? Porque con el despacho, al satisfacer y otorgar ese tipo de medidas en situaciones extremas y excepcionales, y cuando esté un fumus iuris, o sea, un humo de un buen derecho, una presunción altamente elevada, solo resulta, y un periculum in mora, un peligro claramente gravoso, lo habilita el juez a dictar este tipo de medidas. Pero al otorgarla, satisface ya la pretensión de fondo. Entonces, ¿qué hace? Si bien no están reguladas como un proceso autónomo, su despacho favorable, o sea, su otorgamiento por parte del juez, es como si le estuviera acogiendo la pretensión de fondo. Y con su despacho favorable agota el proceso mismo. Esto está claramente en el trabajo que está levantado en son 2, 3 hojas, no es nada, o 4, nada más complicado, está explicitado, pero no obstante ello, si ustedes quieren, yo el lunes se los doy, porque yo el fin de semana ya estoy en Mar del Plata. Salvo usted me diga, no, mi doctor, preferimos quedarnos, bueno, ustedes son los que están presentes ahora y yo ya directamente lo resuelvo con ustedes y en base a lo que ustedes consideran, o se los doy para que lo tengan para estudiar y lo leen directamente de ahí o directamente el lunes se los doy. ¿Qué opinan, chicos?
Yo no tengo problema, lo que decidan los chicos, para mí está bien. Sí, no, yo Bueno, estoy- vamos por voto. Martín, Y me mataron, no, tengo que seguir yo voy a hacer lo mismo. Lo que podemos hacer, no sé, de última, si el tema es cortito, nos conectamos un ratito y la clase durará menos. O podemos No sé. leer y nos conectamos. y bueno, tenemos ¿quieren que haga eso? una duda, Sí, le preguntamos y si de no, última, claro. Bueno, entonces, el lunes que viene, en media horita lo vemos y les doy lo Claro. que, para no mezclarlos ahora con este tipo de medidas que ya saben cautelares, bueno, ya quiero entrar después en este tipo de otras medidas que si bien están muy relacionadas con las medidas cautelares, no constituyen medidas cautelares propiamente dichas. Bueno, está bien. Quedamos así. Entonces, el lunes que viene estamos y abordamos el tema con el análisis y desarrollo de esta temática. ¿Les parece? Buenísimo, profe, mejor, sí. sí, bárbaro. Y de paso podemos aprovechar si tenemos alguna duda pendiente de otros temas, lo aprovechamos. Si tienen alguna duda, también la repasamos. Está perfecto, está perfecto. Los de hoy, medianamente, ¿les quedó claro? Y si algo les quedó alguna duda, o si les quedó o no, lo anotan y la vemos la próxima clase. Bárbaro, gracias. Gracias, profe. ¿Quedamos así, chicos? Sí, bárbaro. ¿Quedamos así? Sí, sí. No sé si toqué porque toqué algo acá en el teléfono y no sé qué hice, pero ¿me ven ustedes a mí, no? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, a mí me salen los nombres, no sé, algo toqué en el celular. Pero bueno, lo importante es que justo terminamos de dar la clase. A ver. Ahora sí, cerré, ahí está. Así que terminamos de dar la clase y el lunes que viene agotamos esos puntos. ¿Les parece? Bárbaro. Buenísimo. Sí, perfecto, Bueno, profe. ¿no llueve más, chicos, allá ahora no? Sí, 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 ¿Sigue lloviendo? ¿Mar del Plata? todo el día. Bueno, no, acá una noche soñada, totalmente estrellada. Qué lindo. para que nos den más envidia, lo dice. Sí, sí. Miren ahí, ¿lo ven? No, mira qué lindo. ¿La ven? Si acá se aprecia, sí. Sí, sí, se llega a ver. Miren arriba los techos. Qué belleza. No. Ahora está fresco para chombo afuera. Bueno, chicos, quedamos así entonces. Se anotan las dudas que tengan para la próxima clase, que es la del lunes próximo, y, y agotamos este temario. ¿Les parece? Listo, profe, buenísimo, gracias. Dale, profe, perfecto. Nos vemos. Bueno, un beso para todos, cuídense y les mando un abrazo a todos. Cuídense. Igualmente, disfrute el viaje. Igualmente, profe. Gracias, beso, chau, chau.